Acá elegí una pregunta que es de Antonia Martínez, que entiendo que fija una posición política, pero que es una pregunta muy general. Y entonces veo en esta pregunta, es una percepción mía, una dificultad para analizar la situación concreta. Porque Antonia dice, ¿por qué no puede darse el gobierno de los trabajadores en la actualidad? Bueno, yo no entiendo que no pueda darse el gobierno de los trabajadores en la actualidad. Lo que pasa es que es un tema que hay que desarrollar. Es indudable que para que exista un gobierno de trabajadores, es indudable, se tiene que desarrollar una vasta conciencia de clase en los trabajadores. Y puedo admitir que muchos digan, pero Jorge, ¿no te das cuenta que esa conciencia de clase de gran envergadura no se encuentra madura en la situación actual? Pero la situación actual es dinámica. Es absolutamente dinámica. En primer lugar, en la situación actual, cualquiera sea la caracterización que cada uno tenga de la conciencia de clase, siempre hay que tener presente lo siguiente, que la clase obrera no nació anteayer, no nació el 1 de mayo ni el 30 de abril. La clase obrera tiene una historia. Y una característica de la historia, no solo de la clase obrera de Argentina, sino de toda la clase obrera del mundo, es que cuando empiezan a desarrollar un movimiento ascendente, todos los momentos mejores de su historia vienen al frente. Todos los momentos mejores de su historia. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo concreto. Vamos a tomar un ejemplo concreto. Una característica del peronismo fue legalizar, es decir, darle carácter legal, a los cuerpos delegados y a las comisiones internas de las fábricas. Entonces alguien puede decir, el peronismo inventó los cuerpos delegados y la comisión interna de las fábricas. De ninguna manera. Mi viejo era delegado y tenía una comisión interna en su fábrica antes del peronismo. Y así ocurría en muchísimos gremios. Y así venía ocurriendo hace mucho tiempo. De manera que cuando se produce la irrupción de esa clase obrera en la crisis del peronismo y sectores enteros de la clase obrera adhieren a la perspectiva de Perón, lo hacen reivindicando algo que la burguesía en la década infame, desde 1929 a 1945, lo había denegado, que era la legalidad de las comisiones internas y la protección legal de los delegados y de las comisiones internas. Es decir, no fue un invento de Perón. Perón se apropió de una reivindicación de las más profundas de la clase obrera argentina para establecer sobre esa premisa una burocracia sindical con la confianza de que el Estado tenía los recursos políticos para imponer esa burocracia sindical. Muchos dicen que se inspiró en Mussolini, que efectivamente destruyó el sindicalismo independiente en Italia y construyó una central de trabajadores completamente fascista, incluso con el concurso, como ocurrió en el peronismo, de viejos dirigentes burocráticos socialistas que eran afines a la conciliación de clases, etcétera, etcétera, se lo llevó para su propio campo. Es decir, que la clase obrera no puede ser tomada como una instantánea. En primer lugar, tiene una historia. El otro problema es la perspectiva. Porque en la perspectiva que tiene Argentina, de una agudización final de esta crisis, de una repetición a escala muy superior de lo ocurrido en el 2001, es decir, de levantamientos populares, con un protagonismo de la clase obrera industrial que en el 2001 no se manifestó en forma rotunda, se inicia una acción colectiva que es el primer gran factor que desarrolla una conciencia de clase. El reconocimiento de millones de hombres y mujeres
que pertenecen a una clase social y que su clase social ha decidido tomar el toro por las astas. Esto es una manifestación que rápidamente lleva al trabajador, disculpen si el chiste es malo o no, pero en especial en la época del chat GPT, a una conclusión de que pueden gobernar, porque si yo le ordeno a ese chat y le meto los datos de huelga general, obreros en la calle, clase obrera con la historia argentina y todo lo demás, y le pregunto, ¿pueden tomar, pueden querer formar un gobierno de trabajadores? El chat GPT, la inteligencia artificial, me va a contestar, no le quepa ninguna duda. Es decir, hay que mirar los fenómenos en términos dinámicos. Y la primera cuestión, también cuando se lo caracteriza en términos dinámicos, es ver la perspectiva. Porque un partido de la clase obrera no es un comentarista de la realidad. Es una fuerza activa que trata de modelar los acontecimientos, no artificialmente, sino sobre la base de la tendencia objetiva que esos acontecimientos desarrollan. Y entonces, la perspectiva de un gobierno de trabajadores tiene que estar instalada. Tomemos en este momento, por ejemplo, porque es rico, como ejemplo, el caso francés. En Francia el 80% del país se ha levantado contra la reforma previsional de Macron. El hombre está absolutamente solo. Su gobierno reúne todas las características de un fenómeno agotado y acabado. Las direcciones del movimiento obrero francés se empeñan en encuadrar esta movilización en la legalidad democrática, en las elecciones. Macron fue electo, no se lo puede derrocar a Macron, ni se les pasa por la cabeza, ni lo insinúan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Macron ha impuesto esta reforma previsional contra la voluntad del 80% de la población. Inclusive se salteó el Parlamento y lo terminó sacando por decreto. Su salvación ahora es de algún modo ver si le conviene o no que el Consejo Constitucional de Francia habilite un referendo. ¿Por qué sería una salvación? Y bueno, porque dilataría los acontecimientos, la burocracia se valdría de este referendo, puede decir, bueno, ahora la tarea es juntar firmas para que nos avalen el referendo. Y eso se ocurrirá por septiembre, octubre, noviembre o el año que viene. La expectativa es que si dilato el desarrollo de los acontecimientos, desmoralizo a los trabajadores, divido sus filas y finalmente o eventualmente lo pueda derrocar. En Francia está planteada una cuestión de poder. No de aquí a la semana que viene. No se trata de un ultimátum. Se trata de una perspectiva general. La dirección de las movilizaciones se mueve en una perspectiva contraria. No es que dice la semana que viene no, lo dejamos para dentro de 15 días. Va en una dirección completamente contraria. Este es un factor de freno al interior del movimiento y muchos grupos de izquierda dicen lo mismo. Confunden la política de la burocracia sindical con una inmadurez relativa de la clase obrera. Y entonces dice la clase obrera no da. Pero hay planteado una cuestión de poder. Y hay planteado una cuestión de poder en uno de los países más activos en la participación de la guerra entre la OTAN y Rusia. Es decir, que sería un acontecimiento absolutamente gigantesco. En otra escala, en una escala menor, hay huelgas todos los días en los Estados Unidos. Y ahora se anuncia una de todos los guionistas de Netflix, de Law Flow, de todas las Amazon, etcétera, etcétera, muy grande, porque en el pasado ya fue muy grande y llegó a desarrollarse durante meses y meses. No afecta a la capa de trabajadores más golpeados por la crisis, más golpeados por la explotación, pero sí es una manifestación del alto nivel de precarización del trabajo. Se va desarrollando un movimiento de lucha en los Estados Unidos. Y lo mismo ocurre con las huelgas ferroviarias en Alemania. En el marco de una guerra, en el marco, cuidado,
de una crisis bancaria que se va desarrollando en forma aparentemente lenta, pero en forma cada vez más explosiva en los Estados Unidos. Y además una crisis bancaria que algunos economistas le advirtieron al gobierno de Estados Unidos que si seguía subiendo las tasas de interés, por toda la estructura de endeudamiento de Estados Unidos, iba a haber un estallido bancario. En estos últimos días ha habido 2 quiebras bancarias, una de un banco que se llama First Republic, otro en el día de hoy, se lo compró el Banco Morgan al First Republic, pero hay una crisis financiera en desarrollo. Y con gran vínculo a los temas de la Argentina, Estados Unidos es un país que se encuentra en default. Estados Unidos no tiene condiciones de pagar la deuda pública. Es mucho más alta que la de Argentina, no solo en términos absolutos, sino también relativos. Es el 140% del PBI, son 31 billones de dólares. ¿Y cuál es la crisis que hay? La crisis que hay es que para autorizar un aumento de la deuda pública, la burguesía lo que quiere es una política de austeridad. Si bajamos los salarios, si bajamos los gastos sociales, si bajamos los gastos de protección a los jubilados en materia de salud, bueno, autorizamos un aumento de la deuda pública. De lo contrario, no. Entonces tenemos una crisis política también en los Estados Unidos. La tarea de un partido de la clase obrera es señalar todo este escenario e infundir una conciencia de la situación, porque de la formación de una conciencia de clases se va a encargar la acción colectiva de la clase obrera, en especial si tiene al lado un partido político que es capaz de darle algún valor agregado a esa experiencia con un desarrollo programático. Por lo tanto, tiene perfecta actualidad el gobierno de los trabajadores. ¿O qué va a ser un gobierno de Zelensky? ¿Un gobierno de Putin? ¿Un gobierno de Xi Jinping? ¿Un gobierno de Biden? ¿De los alemanes? Que están yendo a una guerra mundial, que están desarrollando una guerra mundial que ellos mismos no saben si no va a ser desbordada en sentido de mucho más destructiva de lo que ha sido hasta ahora. Esta perspectiva es una perspectiva sólida. Solo sectores completamente desmoralizados de alguna fracción de la izquierda, de la democracia, etcétera, puede negar este desarrollo. Pero este desarrollo es completamente actual. No es, como para ya específicamente la pregunta, lo que va a ocurrir el jueves, ni lo que va a ocurrir el viernes, pero es la tendencia política general del presente momento histórico.